nombre es Catalina Naranjo, es Senior de Business Insights en InTouch CX, docente de Ciencia de Datos y Machine Learning en la Universidad Externado de Colombia. En su charla Más allá de las gráficas bonitas, visualización de datos con propósito, Catalina nos invita a reflexionar sobre cómo transformar los gráficos en herramientas éticas, comprensibles y verdaderamente útiles para contar historias con datos. Entonces, bienvenida, el escenario es tuyo. Buenos días a todos, mi nombre es Catalina Naranjo, hola. Hoy vengo a hablarles de un tema que me apasiona mucho y es la visualización de datos. Y vamos a tocar diferentes temas en esta charla. Les voy a contar un poquito de qué vamos a hablar hoy, porque quiero comenzar ahora con un contexto de por qué considero que es relevante que hablemos hoy en día de visualizaciones con propósito. Luego vamos a ver como una especie de Hall of Fame de algunas de las peores visualizaciones hechas peores por diferentes razones. Y vamos a hacer un ejercicio de cómo pasar de una gráfica que tiene varias falencias a construir una historia a partir del uso de Altair, una librería en Python que me gusta mucho. Y bueno, pues quiero que comencemos entonces hablando un poquito de por qué hoy en día es relevante que hablemos de visualizaciones de datos bien hechas y sobre todo que tengan un propósito. Si varios de ustedes de pronto ya estaban trabajando en ese entonces o igual estaban estudiando, no importa, quiero que vayamos unos 10, 12 años, 15 años atrás y pensemos un poquito en el entorno en el que nos encontrábamos en ese momento. Y la verdad es que no solamente se trata de escasez de datos, que no teníamos datos suficientes, sino que también no existía conexión entre las diferentes fuentes de datos. Pensemos de verdad que el término análisis de datos ni siquiera se tocaba hace unos 10, 12 años, pues digamos que no era algo que fuera común. Entonces, en este mundo en donde nos escasean los datos, no solamente tenemos ese problema, sino que no tenemos las herramientas suficientes también para hacer ese análisis, no tenemos tanta gente capacitada para hacer ese análisis, no tenemos tanta gente que programe, tanta gente que maneje herramientas un poquito más avanzadas. ¿Y eso a qué nos llevaba en ese entonces? Pues que no podemos tomar decisiones informadas, llevándolo un poquito a un contexto corporativo, un poquito a contexto educativo, digamos que no podemos tomar buenas decisiones. Y ahora pensemos en el mundo en el que estamos hoy. Me gusta mucho a mí particularmente esa imagen que tenemos a la derecha. Y es porque estamos en un mundo diferente, tenemos muchos datos, aún así, igual yo creo que cualquier persona que haya trabajado con datos sabe que nunca es suficiente, que siempre estamos intentando capturar un poquito más. Y lo cierto es que a pesar de que abundan los datos, ahora nos ocupamos mucho tiempo de limpiarlos porque la mayoría está sucio. Nos ocupamos mucho tiempo de buscar diferentes formas de poder acceder a la información de diferentes formas y de conectarla, que es el mayor valor que tenemos ahí. Pero el problema es que ahora estamos inundados de dashboards, es un ejemplo. Estamos inundados de información y lo triste es que paradójicamente todavía no estamos tomando buenas decisiones corporativas. O sea, queríamos resolver el tema de pocos datos, queríamos resolver el tema de la conexión de los datos y aún así todavía estamos en un mundo en el que esto no funciona. Acá les cuento un poquito de lo que yo hago. Yo soy directora de un equipo de analítica, una compañía que se llama InTouch CX. Tengo un equipo de aproximadamente unas 25 personas y este es un tema que venimos tocando hace meses, porque nos estamos enfrentando a esto. No solamente hacemos dashboards, hacemos analítica predictiva y bueno, un montón de cosas, pero yo les estaba contando a todo mi equipo como, ¿qué hacemos? Estamos en un mundo en el que ahora le entregamos herramientas a todo el mundo y no las están usando. Entonces pasamos de no tener nada a tener un montón, inundando a todo el mundo de métricas, de KPIs, de dashboards, y lo cierto es que no los están usando. Entonces esto es un problema real y por eso creo que es muy conveniente que todos hablemos de qué es lo que realmente estamos transmitiendo a través de unos gráficos, a través de unas visualizaciones de datos y por qué al final el mundo en el que estamos pues definitivamente nos está llevando a que tenemos más ruido. Porque entonces, así como tenemos más información, estamos inundados de información, también estamos inundados de desinformación. Ese es el problema, que ahora estamos en un entorno en el que es constante la desinformación. Estamos teniendo información que viene de redes sociales, por ejemplo, donde todo se viraliza. Y recuerden que estamos hablando de visualizaciones, entonces información que a veces puede ser falsa.
la facilidad con la que se difunde, y no solamente información hablada, sino realmente cómo un gráfico impacta también y transforma la mente de las personas. Porque eso son las visualizaciones, son herramientas que ayudan a cambiar la mente de las personas, que ayudan a potenciar un mensaje. Tenemos los medios donde tenemos visualizaciones apresuradas, medios en el mundo, o sea, esto no es un tema de Colombia ni de Estados Unidos, en todo el mundo. Tengo mis canales favoritos con las peores visualizaciones del mundo, pero si ustedes buscan de hecho un CNN o un Fox News, han tenido varias gráficas que uno dice como, pero ¿quién hizo esto? Y pues se van a dar cuenta que los medios también fallan en eso. Y si lo llevamos de nuevo a contexto corporativo, muchas métricas, mucha información, poca solución a los problemas de negocio. Entonces, todo esto lo que nos genera es un escenario perfecto para que tengamos esta situación que se puede dar de visualizaciones que son bonitas. También hay visualizaciones feas, por supuesto, pero visualizaciones bonitas, pero sin significado. Y también visualizaciones engañosas, que yo creo que ese es el peor mundo en el que podríamos estar. Entonces, con todo este contexto y la pertinencia de este tema, quiero que comencemos a revisar un poquito de cuáles han sido esos ejemplos de visualizaciones que han fallado por una u otra razón. A lo largo de esta charla voy a hablar de los pie charts, porque no me gustan nada, no solo a mí, a mucha gente en el mundo de la visualización de datos no nos gusta, pero yo les voy a explicar por qué no me gustan. Vamos a comenzar con el primer ejemplo de cuando las visualizaciones van mal. Y a este grupo yo le llamo más estilo que sustancia. Son visualizaciones aparentemente bonitas, lo que consideraríamos algo bonito, que se nota que hay diseño por detrás, ¿no? Y quiero comenzar contándoles un poquito de cuál era esa intención de la primera gráfica que tenemos a la izquierda. Quien la hizo quería tomar cada una de, esto está casi que a nivel ciudad principal, ni siquiera condado ni estado, tal vez como ciudad principal, y quería mostrar 3 dimensiones de cada una de esas ciudades. Qué tan bien rankeadas estaban las escuelas primarias, qué tan bien rankeadas estaban las universidades, y por último, qué tanto dinero ganaban las personas a partir de ese nivel de educación en cada una de las ciudades. Entonces quería utilizar acá algo que se llama codificación visual, que ya les voy a contar un poco más. Quería utilizar el color para mostrar cada una de estas 3 dimensiones. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo la clase de teoría del color me la perdí, nunca la vi, y se me dificulta mucho entender lo que nos está diciendo ese mapa. Si quieren que se los simplifique un poco como la idea de quién hizo esto, entre más negro o más saturado esté el color, digamos que más altas están todas esas dimensiones. Pero imagínense poder interpretar ese mapa que seguramente la intención era buena de quien la hizo, pero la verdad es que no nos sirve de nada. Esto significa más estilo que sustancia. Visualizaciones bonitas que son inútiles porque no nos ayudan a tomar decisiones, no las comprendemos, ¿vale? Y otro ejemplo que me gusta mucho, que este viene de IDC MarketScape, de pronto quienes hayan tenido algún tema con consultoría o hayan leído acerca de McKinsey y todas estas grandes, esta es una gráfica muy conocida que lo que están intentando buscar es ubicar en un plano cartesiano en qué categoría se encuentra cada una de esas consultoras. Digamos que ese extremo de arriba tenemos todos los líderes. Posteriormente tenemos los jugadores grandes, contenders y participantes. Ahora, hay un problema muy grande con esta gráfica y es que todos son líderes. Tenemos 13 participantes en esa gráfica, de los cuales hay 10 dentro de la categoría de líderes. Y si 10 de 13 son líderes, significa que nadie es líder. Entonces es otro ejemplo. Está bonita. No tengo mayor comentario de cómo se ve la gráfica, pero la verdad es que no nos sirve para nada. Entonces estos son los ejemplos peligrosos en los que caemos frecuentemente, porque de nuevo son visualizaciones bien intencionadas, visualmente agradables, pero que no sirven para nada. ¿Listo? Vámonos a la siguiente categoría, que es acerca de la omisión de contexto o comparaciones inadecuadas. La gráfica que tenemos a la izquierda es bien interesante porque la línea roja nos está mostrando desde los años 60 hasta los 2010, nos está mostrando cuál ha sido la evolución de las ganancias anuales de las personas que tienen un grado profesional, una carrera universitaria. Y lo que tenemos con la línea azul es cómo han evolucionado en esos mismos años el valor de las matrículas para las carreras universitarias. Si ustedes ven esa gráfica, dirían,
no se debería estudiar, porque es que no hay retorno, ¿cierto? O sea, ese gap tan grande nos está queriendo decir, esta persona que hizo la gráfica, nos está queriendo decir que ese gap tan grande no justifica. Pero ¿qué pasó? Nos dejaron fuera de contexto varias cosas. Primero, cómo ha evolucionado las ganancias anuales de quienes no tienen un grado universitario, ¿vale? Que van a estar muy por debajo de lo que ganan las personas que tienen un grado, ¿cierto? Eso hubiera sido importante. ¿Cuánto ganan las personas que solamente tienen un grado de high school, por ejemplo? Y otra cosita para tener en cuenta, eso que se ve longitudinal, ese gap, tengan en cuenta que la matrícula de universidad se paga una vez. En cambio, el salario anual se recibe, digamos que trabajemos 40 años en promedio en la vida, pues se va a recibir 40 años. Entonces, es engañosa la gráfica porque está omitiendo contexto importante. Otra que me gusta, que es la de los asesinos seriales por país. Entonces, tenemos un top 15 de los países con mayor número de asesinos seriales. Hay una barra claramente más larga que otra, que es la de Estados Unidos, pero hay dos problemas con esta gráfica. La primera es que no está normalizado por población. No podemos comparar un país de 400 millones de habitantes con uno de 10 millones de habitantes, porque puede ser que esas barritas cambiaran un poquito cuando lo normalizamos por población. O sea, ¿cuántos asesinos seriales hay per cápita? Sería una historia diferente, ¿cierto? Y por otro lado, fíjense en esas burbujitas que nos están poniendo en el mapa, la verdad no están reflejando lo mismo que las barras, o sea, luego ya no tiene sentido. Otro ejemplo de una visualización bonita, pero que no está contando la historia completa. Siguiente ejemplo, el uso del tipo de gráfico equivocado. En este caso, la primera gráfica que tenemos, esto nos estaba contando una historia de cuando los europeos se van de casa, cuando los jóvenes se van de casa a vivir por su cuenta. Y acá tenemos un gran problema con la forma como se codificó esto. Tenemos colores para categorías de edad y tenemos el tamaño de la burbuja o el tamaño del círculo como para representar ese número, que si se van a los 23 años, a los 27, a los 30. Es difícil interpretar esto. Tal vez un mapa hubiera sido más útil, tal vez unas barras. Al final no está sirviendo mucho y no está contando una historia engañosa, no se está intentando manipular, pero no funciona ese tipo de gráfico. Y los gráficos de torta, los infames pie, que por favor no los usen, ya casi llego a la explicación de por qué no los deberían usar. Pero acá miremos por qué es equivocado. No es equivocado porque es un pie y ya. Creo que pueden interpretar que tenemos ahí estados de Estados Unidos y que son 50, 51. Ver un pie con 51 categorías y 51 colores es totalmente ineficiente porque no somos capaces de diferenciar qué color representa qué estado. Entonces, en ese sentido, pues acá está mal utilizado ese gráfico. Y llegamos a la categoría más peligrosa de todas, que es la de la manipulación visual. Esto es otra cosa porque ya viene siendo intencional y esta, bien intencionada o mal intencionada, lo cierto es que manipula y es cuando manipulamos el eje Y de una gráfica. ¿Por qué no empezamos desde cero si no queremos hacer zoom? Entonces voy a cambiar el eje Y. Fíjense en esta primera infografía que viene de un instituto de salud de Australia, en la que nos están contando que se están contratando más enfermeras a medida que han pasado los años. Entonces, en un año llegamos a 43.000 enfermeras contratadas y el siguiente año tenemos 46.000. Realmente aumenta en 3.000 el número. Pero además, fíjense la representación, que en lugar de barras están usando personas, que eso es totalmente válido. 2 años después, hay 10 veces en tamaño lo que había antes, 10 veces, cuando en realidad hubo un aumento más o menos de 4.000 enfermeras al final de esos 2 años. Es manipulación. Porque eso es que no se recomienda cambiar ese eje Y, así uno diga es que se ve mal, es que no se ve la variación, si no se ve es porque no existe. Hay otras formas, podemos estandarizar, podemos cambiar escalas y con mucho cuidado, pero lo cierto es que acá está manipulando. Otro ejemplo acá, como les digo, Fox News, mucho material de Fox News para esta charla que me tocó escoger solo una. Fíjense qué pasa con la tasa de interés, perdón, la tasa de desempleo que están mostrándonos acá. No comienza el eje Y en cero y entonces hay unas variaciones tan pequeñas que se ven igual como
un pico, un valle, cosas que no son reales. Y además mi favorita es, fíjense al final, que pasa de 9 a 8,6, lo cual es una disminución real y sigue recto. Entonces son manipulaciones que claramente había una intención por detrás. Pero no solo el tema acá es de política, porque fíjense acá Steve Jobs, en una de sus famosas conferencias por allá hace bastantes años, de los primeros iPhone, no sé si notan algo raro en ese país, pero fíjense en la categoría verde y la categoría morada, que es la de otros, verde es la de Apple. Hay un 19% que se ve más grande que un 21%, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Por el 3D, por la ubicación, pero claramente quería verse más grande que los otros competidores, cuando no. Y por último, otra manipulación visual, que es esta que nos está mostrando muertes por armas en Florida. Nos están contando una historia desde los 90 hasta los 2010, y acá hay algo particular, y es que el eje Y va invertido, ¿no? Está yendo hacia abajo. Nosotros estamos acostumbrados a ver el cero en la parte más baja de la gráfica y leemos hacia arriba. Acá está el contrario, el cero está arriba y se lee hacia abajo. Son números positivos, no son números negativos. Seguramente la intención de quien hizo esta gráfica, y esto está muy intencionado, es con ese color rojo, estamos hablando como de sangre, de muerte, o sea, está intencionado claramente. Pero si se dan cuenta, hay una ley que se pasó en 2005 y parece, cuando uno lee esto, parece que el número de muertes disminuyó, cuando en realidad pasó todo lo contrario. El número aumentó, pero como tenemos el eje Y invertido de esa forma, nuestro ojo no es capaz de asimilar, o sea, toca leer esto 3, 4 veces para entender que el mensaje que creemos que da realmente es el contrario. ¿Listo? Entonces, estos son solamente unos ejemplos que lo del eje Y yo creo que muchas veces uno no lo hace con mala intención, pero lo cierto es que lleva a contar una historia que no es. Pero llegamos ahora a otro ejemplo, que es cuando todo está mal. O sea, fíjense en todo lo que les acabo de contar de esos ejemplos de cuando hacemos las visualizaciones mal. Entonces, un ejemplo de cuando todo va mal. Les cuento rápidamente qué es esta gráfica por si de pronto no la conocen. Esta es una gráfica que el equipo de Donald Trump usó en campaña en uno de sus rallies, y ahorita les cuento además por qué es famosa. Pero lo cierto es que nos está contando una historia de inmigración ilegal en Estados Unidos, ¿vale? Tenemos datos desde 2012 hasta 2024. Los colores no son relevantes acá, pero nos está mostrando adultos, solteros, familias y menores, y cada barra representa lo que Trump está llamando inmigración ilegal. ¿Listo? Hay muchas anotaciones, muchas flechas, ya vamos a explorar un poquito a detalle qué es lo que nos está contando. Ahora, ¿por qué es tan famosa esta gráfica? Y es porque, como les decía, esto se usó en uno de los rallies de Trump, y resulta que en el momento en el que se volvió a señalar la gráfica fue que hubo un intento de asesinato para Donald Trump, y literalmente entonces él dice que esta gráfica le salvó su vida porque se había volteado a señalarla, ¿vale? Hoy igual no estamos hablando ni de tintes políticos, ni preferencias, ni nada de eso, sino vamos a analizar objetivamente qué es lo que pasa con esta gráfica, que originalmente había sido creada por un senador republicano también, y luego Trump la usó para pues, agregarle unos detallitos y para contar otra historia. Entonces, ¿qué historia nos quería contar? Fíjense en esa primera flecha roja, donde dice que durante el gobierno de Trump hubo una caída muy fuerte en detenciones. A menor tamaño de la barra, pues entonces significa que hay menor inmigración ilegal, ¿vale? Ahí nos está señalando eso. En segundo lugar, nos está señalando un punto bajo en la gráfica y dice, en ese momento en el que Trump se fue, teníamos el récord mundial de menor inmigración ilegal, pero en cambio cuando entró Joe Biden, esto se disparó completamente. ¿Listo? Pero ¿qué está mal con esto? Primero, el título. Nos están hablando de inmigración ilegal. Resulta que los datos que se utilizaron acá no es inmigración ilegal, son detenciones en la frontera. Es decir, personas que intentan entrar, pero que son detenidas intentando entrar. Entonces ya de por sí los datos no son lo que nos están contando. Primera cosa. Segunda, tenemos algo que se llama cherry picking, que lo que quiere decir es que hacemos una muestra muy selecta.
Tenemos 12 años de historia. ¿Realmente podemos estar hablando de récords mundial con 12 años de historia? Seguramente no. Y eso es lo que nos están contando. Este es un récord mundial de inmigración ilegal, donde yo también pues cuestiono un poquito como en este mundo en el que vivimos hoy en día con tanta migración por guerras, por un montón de cosas. Yo no creo que sea un récord mundial, pero bueno. Tenemos flechas mal ubicadas intencionalmente. Fíjense que ese mínimo es por allá como en febrero de 2020 y en realidad Trump dejó su mandato en enero de 2021, donde en realidad está pues mucho más arriba de ese número. Entonces, ¿qué pasó acá? Nos quitaron contexto, ¿vale? También tenemos acá una falta de contexto de 2020. Resulta que esa caída tan pronunciada que se dio fue por la pandemia. La gente dejó de viajar, ¿cierto? Y otra cosa importantísima acá, el caos visual, ¿vale? O sea, no lo he mencionado, pero pues la gráfica visualmente no es agradable. Tiene mucho caos porque tiene muchos elementos. Entonces yo creo que esto lo podemos convertir en una historia más sencilla de interpretar, más honesta, y eso es lo que quiero que hagamos a continuación, para lo que vamos a necesitar un par de conceptos rápidamente. El primero es codificación visual. Y créanme que todos los que están acá saben que es una codificación visual, pero tal vez el término no es tan familiar. Resulta que las codificaciones visuales o visual encodings en inglés son el lenguaje de la visualización de datos. Es la forma en la que usamos un vocabulario para transmitir ideas que tenemos de los datos en algo gráfico. ¿Qué es una codificación visual? Por ejemplo, el tamaño de una barra. Ese viene siendo la codificación. ¿Qué pasa con los pies? Utilizan una codificación visual muy difícil de interpretar para el ojo humano, que es el ángulo. Esa es la codificación visual y resulta que el ojo humano es malo para entender ángulos. Un ángulo recto, pues podemos llegar a interpretar que es un 25%, pero la verdad es que ángulos diferentes son ya un poquito más difíciles de interpretar. Y por eso es que los pies no son recomendables, es porque realmente quien está viendo ese pie no lo está entendiendo bien y necesita leer el numerito. Entonces, si la gráfica no está aportando nada, pues es mejor no usarla. ¿Qué otros tipos de codificación visuales tenemos? Por ejemplo, el tono de color. Cuando tenemos diferentes categorías y asignamos un color diferente. La saturación del color, para cuando tenemos variables cuantitativas y decimos que a mayor saturación, mayor número. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que realmente todos conocen que es una codificación visual. Pero acá la invitación es a que usemos intencionalmente esas codificaciones visuales. Y que en el momento en el que las usamos intencionalmente, comenzamos a hacer storytelling. Esa es la idea, de pasar de solamente gráficos a algo que realmente cuenta una historia y pues, usar estas codificaciones va a ser importantísimo. Y el segundo término que quiero contarles se llama chart junk o basura gráfica. Eso es un término que Edward Tufte, que es el padre de la visualización de datos, pues, acuñó hace muchísimos años y básicamente lo que Edward Tufte decía era todo píxel de una gráfica debería contener datos, debería estar codificando datos y nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que no está codificando datos, como por ejemplo una flecha, como un texto, cualquier imagen, todo eso es basura gráfica para Edward Tufte. Yo soy un poquito más de la escuela de un intermedio. Yo creo que el chart junk puede ser útil si lo usamos con propósito y si lo usamos intencionalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a saturar nuestras gráficas, que no vamos a llenarlas de información innecesaria, pero vamos a utilizarlo intencionalmente si lo queremos hacer. Y este es un ejemplo de por qué el chart junk a veces sirve. Fíjense esta imagen a la derecha, donde en Estados Unidos, en un periódico, sacaron un artículo acerca de cómo habían crecido los los gastos de campaña de los senadores y de la Cámara en los últimos años. Y resulta que, si se dan cuenta, entre 1972 y 1982 casi que se quintuplicaron. Y por eso quien hizo esta gráfica dijo, son costos monstruosos. ¿Vale? Ahora, si ustedes van a poner en una primera página esta historia, ¿cuál creen que es la gráfica que más va a servir? ¿La del monstruo o la gráfica limpia? La del monstruo nos sirve más porque es más impactante, entonces ese es el punto. El chart junk a veces puede ser útil, pero pues hay que usarlo con propósito. Ojalá también, pues si tenemos la habilidad de hacer dibujos así de bonitos, pues hacerlo, pero siempre utilizarlo con propósito. Eso es lo importante. Y último tema, antes de reconstruir esta historia, y es alter.
Muy brevemente les cuento para quienes de pronto la han usado o no la conocen. Esta es una librería que está construida sobre Vega Lite. Entonces, cuando usamos Altair en Python, ya realmente estamos entrando a una librería, a un lenguaje propio de gráficos, y eso hace que la experiencia no solamente de quien está haciendo código cambie, sino también de quien está viendo ese gráfico va a ser totalmente diferente por la facilidad que tenemos para hacer cosas que no es tan sencillo con otras librerías. Tiene una sintaxis declarativa y se diferencian eso con otras librerías como Seaborn o como Plotly, en donde entonces nosotros explicamos más lo que queremos mostrar y menos la parte de configuraciones, que es lo que uno se gasta más tiempo en una librería como Seaborn, por ejemplo. Fomenta buenas prácticas. Acá esto es un ejemplo de la sintaxis básica de un gráfico de barras, y acá la palabra mágica es encode, codificar. Es decir, Altair nos invita a pensar desde el comienzo en codificar la información. ¿Cómo codifico esta variable? Con el tamaño. ¿Cómo codifico esta variable? Con el color. ¿Cómo codifico esta variable? Con la posición. Nos obliga a pensar en codificaciones visuales. Entonces acá esto viene siendo como la reunión de todo, que si realmente usamos intencionalmente las codificaciones y utilizamos una librería como esta, pues podemos construir historias muy chéveres. Acá no me voy a detener mucho, solamente una comparación rápida, y es porque acá no se trata de qué librería es mejor. Yo creo que se trata de cuál es el propósito de la visualización que queremos hacer. Y yo les diría, si por ejemplo estamos interesados en hacer un análisis exploratorio de datos Seaborn, o sea, ¿para qué nos vamos a complicar? Acá, además, la curva de aprendizaje también es diferente en cada una de las librerías. Pero si quieren hacer storytelling, yo les recomiendo mejor Altair, porque tiene unas posibilidades muy amplias, tiene interactividad, podemos hacer igual gráficas sin interactividad, pero que la verdad son impactantes, son diferentes, no necesitan tanta configuración, y por eso me gusta bastante. Entonces ahora sí reconstruyamos esa historia que nos estaba contando el equipo de campaña de Trump. Cogí los mismos datos, exactamente los mismos datos que estaba usando ese equipo para hacer esa gráfica, desde 2012 hasta 2025, y lo primero que vamos a hacer es agregar el número de detenciones. Recuerden que son detenciones, no es inmigración ilegal, sino detenciones. Y utilizo un color neutro para estas barras. ¿Listo? Acá todo ese código viene siendo propiedades de tamaño, de color. La verdad es que podría haber quitado más de la mitad del código, pero igual quiero que quede el material como para que sepan cómo reconstruir esto. Paso 2. Esto lo hice yo, esto no estaba en la gráfica original, y vamos a agregar una capa de referencia para codificar los periodos de presidencia. Además, fíjense que estoy utilizando el color intencionalmente, donde ese azul es el color de los demócratas y ese rojo es el color de los republicanos, señalando cuál ha sido el periodo presidencial de cada uno de esos presidentes que han estado ahí en Estados Unidos durante ese periodo. Tercer paso viene siendo ahora agregar unos marcadores de transición. Acá estoy utilizando la codificación visual de posición en el eje X. ¿Para qué? Como tenemos datos mensuales, me interesa esa precisión para decir, en este momento cambiamos de un presidente a otro. Siguiente paso, agregamos un poquito de chart junk. Es intencional, entonces no le vamos a hacer daño a nadie con esto. Agregué 2 anotaciones. La primera, a la izquierda, es que quiero mostrar cuál es el promedio histórico de los datos antes de que la definición de los datos cambiara. Porque esto es algo que no les he contado, y es que resulta que en 2020 en Estados Unidos decidieron que ya no solamente se iban a contabilizar detenciones de personas, sino también los expulsados y los inadmisibles. ¿Qué quiere decir? Que ese aumento por allá desde 2021 tiene mucho sentido, porque estamos contando más gente que antes. Solamente desde ahí ya la definición cambia. Y yo también hago esa anotación ahí en marzo de 2020. Acá la definición cambió. Eso viene siendo mi chart junk. ¿Y cómo termina haciendo esto? Fíjense acá cómo puedo hacer esta línea de umbral, como esa regla para contar una historia, porque acá literalmente algo tan sencillo como una línea y cambiarle el título a una visualización convierte una gráfica en una historia. Y acá la historia no voy a decir que es otra, simplemente esta es la historia real. Hubo un pico durante el gobierno de Donald Trump que nos está mencionando, un cambio de definición de los datos, y también hubo un aumento de detenciones durante el gobierno de Joe Biden. Todo eso es cierto, ¿sí? Lo que pasa es que acá no estamos amañando un poquito la historia,
Y esta línea de umbral nos está permitiendo enfocarnos en lo que es importante, que es realmente qué ha pasado después de esa definición de los datos. Esto es un cuento de 2 métricas. Y para terminar, yo quisiera ir un poquito más allá y decir, vale, quiero comparar apples to apples. ¿Qué quiere decir? Solamente voy a utilizar detenciones y no la nueva definición de los datos, a ver cómo se ve esa historia. Y además quise irme un poco más atrás, conseguí datos desde 2000. Entonces, por lo menos tengo 25 años de datos como para contar una historia más completa. Y así es como se ve la historia. Resulta que cuando agregamos todos esos periodos presidenciales adicionales, fíjense que ese récord mundial que nos estaban diciendo que hubo en el gobierno de Joe Biden ya no se ve tan impresionante. Fíjense además, tal vez acá no es tan evidente, pero de hecho al cambiar la definición de los datos y solamente quedarme con detenciones, logré quitar aproximadamente 100.000 a 150.000 personas detenidas que realmente no habían sido detenidas, sino venían de la nueva definición. Y de nuevo, esta línea, usé un poquito de Char-Young, dije ¿cuál era la historia que yo quería contar acá? No es un récord mundial. ¿Vale? Esta es la historia real de las detenciones y es que estamos volviendo a unos números similares a lo que teníamos por allá en el 2000. Eso es lo que nos está contando esta gráfica. Entonces, para cerrar, lo que quiero que les quede con esta charla es que no se trata de hacer gráficas bonitas, sino de contar una historia. Acá se dan cuenta cómo a partir del uso de los mismos datos podemos contar 3 historias diferentes, que es lo que les acabo de mostrar, la que nos vendieron, y 2 historias que yo construí a partir del el uso de diferentes codificaciones visuales. Entonces, pues, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos construir historias a partir del uso intencionado del Char-Young, de las codificaciones visuales y de nuestra audiencia? Entender qué es lo que le queremos transmitir a nuestra audiencia y cuál es ese mensaje que les queremos dejar. Por favor, no más gráficos de torta de 3D, ni en 2D, no más gráficos de pie, pero ya todos entienden hoy por qué. Y es porque el ojo no asimila bien los ángulos.